Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estéis listos porque hoy tenemos un plato fuerte. Sí, habéis leído bien en el título. Hoy vamos a hablar de nuestro queridísimo, adoradísimo, y a veces polémico, Can Yaman. Y es que después de unos meses que han estado llenos de rumores, de críticas, de acusaciones, parece que por fin la tormenta ha amainado. Hoy vamos a desentrañar los últimos detalles sobre el rodaje que le ha dado tantos quebraderos de cabeza a nuestro Can. Vamos a analizar qué ha pasado, qué se ha dicho y lo más importante, vamos a ver cómo Can Yaman, aparentemente, ha logrado superar este bache y resurgir con más fuerza que nunca. Así que preparaos un cafecito, poneos cómodos y vamos a ello. Y antes de empezar con todo el meollo del asunto, quiero recordaros que si os gusta estar al día de todo lo que pasa con vuestras estrellas turcas favoritas, no olvidéis suscribiros al canal. Aquí encontraréis las noticias más frescas, los cotilleos más jugosos, y los análisis más exhaustivos. Así que no os lo penséis más y pulsad ese botoncito rojo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Durante los últimos meses la prensa turca y también la internacional se ha hecho eco de una serie de problemas que Can Yaman ha estado enfrentando durante el rodaje de su último proyecto. No vamos a entrar en detalles específicos de qué proyecto es, porque al final lo importante es el meollo del asunto, pero sí que podemos decir que se trata de una producción ambiciosa, con un gran despliegue técnico y un elenco de actores bastante reconocido. Digamos, para ponerlo en contexto, que el proyecto apuntaba a ser un hito en su carrera, un salto cualitativo que lo consolidaría aún más como una estrella internacional. Los productores invirtieron una cantidad significativa de dinero, buscando locaciones exóticas, contratando un equipo de efectos especiales de primer nivel y asegurando la participación de figuras prominentes del mundo del espectáculo turco. Y es precisamente esa ambición, ese despliegue, lo que parece haber sido el detonante de todos los problemas. Los rumores comenzaron a circular rápidamente, hablando de tensiones entre el actor y el equipo de producción, de diferencias creativas, de exigencias excesivas por parte de Can, e incluso de problemas de comportamiento en el set de rodaje. Se comentaba, por ejemplo, que Can Yaman había rechazado varias escenas, argumentando que no encajaban con su visión del personaje, generando retrasos y sobrecostos importantes. También se habló de supuestas confrontaciones con el director, debido a interpretaciones opuestas sobre la dirección que debía tomar la historia. Las redes sociales, como siempre, se hicieron eco de estos rumores, y la polémica se encendió. Muchos fans salieron en defensa de Can, argumentando que se trataba de una campaña de desprestigio orquestada por sus detractores. Afirmaban que Can Yaman es un perfeccionista, un artista comprometido con su trabajo y que sus exigencias eran simplemente un reflejo de su pasión por la actuación. Otros, en cambio, criticaron duramente al actor, acusándolo de ser prepotente y poco profesional. Se recordaron incidentes pasados, declaraciones controvertidas y se le tildó de divo con aires de superioridad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can Yaman ha sido el causante de todos estos problemas? Pues bien, lo cierto es que la verdad, como suele ocurrir, se encuentra en un punto intermedio. Es innegable que ha habido tensiones en el rodaje. Los ritmos de trabajo extenuantes, la presión por cumplir con las expectativas, y las diferencias de opinión entre los distintos miembros del equipo, son factores que pueden generar conflictos en cualquier producción audiovisual. Imaginad la presión constante de tener que entregar resultados impecables, de cumplir con los plazos ajustados y de lidiar con la mirada escrutadora de la prensa y del público. Sin embargo, también es importante señalar que muchos de los rumores que se han vertido sobre Can Yaman han sido exagerados, o incluso directamente falsos. Algunos medios de comunicación, en su afán por generar titulares llamativos, han recurrido a la desinformación y a la manipulación para crear una imagen negativa del actor. Se han publicado noticias sin contrastar, se han tergiversado declaraciones y se han utilizado fuentes anónimas para difundir información sesgada. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman es un personaje que genera mucha pasión, tanto a favor como en contra. Su personalidad arrolladora, su atractivo físico, y su éxito profesional, lo han convertido en una figura muy mediática, que no deja indiferente a nadie. Y eso, evidentemente, también influye en la forma en que se perciben sus actos y sus palabras. Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa, cada una de sus declaraciones es interpretada de múltiples maneras y cada rumor sobre su vida personal y profesional se convierte en un tema de debate nacional. Pero volviendo al tema central del vídeo,
la buena noticia es que, según las últimas informaciones que hemos podido recabar, los problemas en el rodaje parecen haber llegado a su fin. ¿Cómo se ha logrado esto? Pues bien, parece que ha habido una serie de reuniones entre Kanyaman, el equipo de producción, y los responsables de la cadena de televisión, en las que se han intentado limar asperezas y encontrar soluciones a los problemas que estaban afectando al rodaje. Estas reuniones, según fuentes cercanas a la producción, fueron maratónicas y tensas, pero al final prevaleció el sentido común y la voluntad de sacar adelante el proyecto. Al parecer, Kanyaman ha mostrado una actitud más conciliadora y receptiva a las críticas, y ha estado dispuesto a ceder en algunas de sus exigencias. Se ha dado cuenta de que su perfeccionismo, si bien es una cualidad valiosa, a veces puede generar fricciones y dificultar el trabajo en equipo. Por su parte, el equipo de producción también ha reconocido que algunas de sus decisiones han podido ser mejorables, y se ha comprometido a crear un ambiente de trabajo más colaborativo y respetuoso. Se han revisado los horarios de rodaje, se han ajustado los presupuestos y se han tomado medidas para aliviar la presión sobre los miembros del equipo. Además, se ha reforzado la comunicación entre los distintos departamentos del equipo, para evitar malentendidos y garantizar que todos estén trabajando en la misma dirección. Se han implementado canales de comunicación más eficientes, se han organizado reuniones periódicas para compartir información y se ha fomentado el diálogo abierto y transparente entre todos los involucrados. También se han establecido protocolos más claros para la resolución de conflictos, y se ha puesto a disposición del equipo un servicio de mediación para ayudar a resolver cualquier problema que pueda surgir. Un equipo de psicólogos y consejeros laborales fue contratado para ayudar a los miembros del equipo a manejar el estrés y la presión, y para fomentar un ambiente de trabajo más saludable y productivo. Pero más allá de estas medidas concretas, lo que parece haber sido fundamental para superar los problemas en el rodaje es la voluntad de todas las partes implicadas de encontrar una solución. Kanyaman, a pesar de su carácter fuerte y su personalidad arrolladora, ha demostrado ser capaz de reconocer sus errores y de aprender de ellos. Ha reconocido públicamente que a veces puede ser demasiado exigente y que necesita ser más consciente del impacto que sus acciones tienen sobre los demás. Y el equipo de producción, por su parte, ha sabido escuchar las críticas y adaptarse a las circunstancias. Han demostrado flexibilidad, apertura mental y una gran capacidad de adaptación, cualidades esenciales para superar los desafíos que se presentan en cualquier proyecto audiovisual. Esta actitud constructiva y colaborativa ha sido clave para que el rodaje pueda continuar adelante y para que el proyecto pueda llegar a buen término. De hecho, según hemos podido saber, el ambiente en el rodaje ha mejorado considerablemente en las últimas semanas. Los actores se muestran más relajados y compenetrados, y el equipo técnico trabaja con más eficiencia y entusiasmo. Incluso se han podido ver algunas imágenes de Kanyaman bromeando y riendo con sus compañeros de trabajo, lo que es una buena señal de que las cosas están volviendo a la normalidad. Se han organizado actividades de integración, como cenas y salidas grupales, para fortalecer los lazos entre los miembros del equipo y fomentar un ambiente de camaradería y apoyo mutuo. Y es que al final, lo importante es que el proyecto salga adelante y que el público pueda disfrutar del resultado final. Kanyaman es un actor talentoso y carismático, y tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Sería una pena que todos estos problemas hubieran empañado su carrera y hubieran impedido que siguiera desarrollando su potencial. La serie en cuestión, de la cual no hemos revelado el nombre para mantenernos fieles a nuestro propósito inicial, promete ser un éxito rotundo, con una historia cautivadora, personajes complejos y una producción impecable. Pero afortunadamente parece que todo ha quedado atrás y que Kanyaman está listo para volver a brillar con luz propia. Sí, sabemos que ha sido un camino difícil, lleno de obstáculos y de críticas, pero también ha sido un camino de aprendizaje y de crecimiento. Y estamos seguros de que Kanyaman saldrá fortalecido de esta experiencia y que nos seguirá sorprendiendo con su talento y su carisma. Esta experiencia, sin duda, le ha enseñado valiosas lecciones sobre el liderazgo, la empatía y la importancia del trabajo en equipo, cualidades que le serán de gran utilidad en sus futuros proyectos. Además, este episodio nos deja una lección importante sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la colaboración en el mundo del trabajo. Cuando todos los miembros de un equipo están comprometidos con un objetivo común y son capaces de dejar de lado sus diferencias personales, se pueden lograr grandes cosas. Y este es el ejemplo que nos ha dado Kanyaman y su equipo de producción. Han demostrado que a pesar de las dificultades, es posible superar los obstáculos y alcanzar el éxito si se trabaja juntos con determinación y compromiso.
Así que enhorabuena a todos. Enhorabuena a Can Yaman por superar este bache y por seguir adelante con su carrera. Y enhorabuena al equipo de producción por haber sabido encontrar soluciones a los problemas y por haber creado un ambiente de trabajo más positivo y productivo. Esperamos con ansias el estreno de esta producción y estamos seguros de que Can Yaman nos deleitará con una actuación memorable. Y ahora, para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que Can Yaman ha superado los problemas que ha enfrentado durante el rodaje de su último proyecto gracias a una actitud más conciliadora y receptiva a las críticas, y gracias al compromiso del equipo de producción de crear un ambiente de trabajo más colaborativo y respetuoso. Los rumores que se han vertido sobre el actor han sido exagerados o directamente falsos, y lo importante es que el proyecto pueda llegar a buen término y que el público pueda disfrutar del resultado final. En definitiva, una historia de superación, aprendizaje y trabajo en equipo que nos inspira a seguir adelante a pesar de las adversidades. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Como siempre, os agradezco muchísimo vuestro apoyo y vuestra fidelidad. Sin vosotros, este canal no sería posible. Ahora me gustaría saber vuestra opinión sobre todo este tema. ¿Creéis que Can Yaman ha sido injustamente criticado? ¿Pensáis que ha aprendido de sus errores? ¿Estáis deseando ver su nuevo proyecto? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. ¿Qué esperáis de su nueva actuación? ¿Creéis que este proyecto marcará un antes y un después en su carrera? ¿Qué mensaje creéis que transmite esta historia sobre la importancia de la perseverancia y la resiliencia? Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y os suscribáis al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto, amantes del salseo turco. Un beso enorme. No olvidéis estar atentos a nuestras redes sociales para más novedades y cotilleos. Hasta la próxima.